Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta mañana tan hermosa, tan especial delante de nuestro Padre Celestial, que envía a Dios una palabra. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que envíe una palabra de fortaleza, que envíe una palabra que nos llene de su presencia, que nos llene de su gran amor, querido hermano, de tal manera que podamos nosotros crecer, caminar, que Dios nos abra el entendimiento, que Dios nos abra, queridos hermanos, esa oportunidad de agradarle, esa oportunidad de siempre estar delante de Él. Que Dios en su gran infinita misericordia nos permita que nos abramos los ojos para estar siempre delante de Él. Que Dios nos permita y nos dé la oportunidad, hermano, de siempre de agradarle, y que el Espíritu de Dios, hermano, se mueva en nuestras vidas. En esta mañana les enviamos un saludo a todos los hermanos y hermanas que se conectan. Les enviamos que esta mañana Dios les abra el entendimiento como a cada uno de nosotros. Quiero hablarles un poquito, hermano, la gran importancia, la gran relevancia, querido hermano, de saber pedir perdón, de saber cuál es la consecuencia cuando el creyente, hermano, cuando el creyente no entiende la gran importancia de estar a cuentas con Dios, estar a cuentas con los hermanos. ¿Qué transformación hay en el corazón del creyente? ¿Qué cambios hay en el corazón del creyente cuando hay una falta de perdón, una falta, hermano, de comunicación delante de Dios? Suceden cosas. En el mundo espiritual, hermano, estamos hablando mucho de una distorsión, un distorsionamiento de la fe. Un distorsionamiento, hermano. Y esta palabra distorsionar significa, hermano, deformar la imagen del Cristo. Distorsionar o deformar el Evangelio a una interpretación completamente equivocada a la palabra, a los hechos. Distorsionar significa cambiar o darle otra interpretación realmente cómo sucedieron las cosas y de cómo están sucediendo, y sobre todo van a cuestionar al autor y consumador de la fe, llamado nuestro Señor Jesucristo. En veces, queridos hermanos, no entendemos que las cosas de Dios son espirituales, y que si no las vemos desde ese punto o desde ese ámbito como Dios las mira, hermano, no la vemos desde esa perspectiva humana, hermano, muchas cosas van a suceder. Tenemos que ver las cosas de Dios desde una perspectiva espiritual. Porque si lo vemos desde una perspectiva meramente humana, hermano, desde ahí empieza la distorsión del Evangelio. Desde ahí empieza la distorsión de la imagen de Cristo. Desde ahí empieza la distorsión de las cosas espirituales. ¿Por qué, querido hermano? Porque las estamos viendo de una manera equivocada y sin un sentido. Pero no le estamos dando una explicación o un sentido meramente espiritual. Por eso quiero que entendamos que la fe, queridos hermanos, la fe es como una llave. Es como una llave que abre el mundo espiritual, ya sea el reino de Dios, o sea el reino de la luz, hermano, o el reino de las tinieblas. Eso es entender que la fe, cuando nosotros buscamos la fe, se nos abre, hermano, el mundo espiritual. Por eso en 1 Corintios nos enseña, hermano, la importancia, 11 versículo 3. No quiero pues que sepáis que quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. La Escritura dice en el versículo 10, dice, por lo cual la mujer debe de tener una señal de autoridad sobre su cabeza. Quiero que entendamos que cuando nosotros, queridos hermanos, abrimos el mundo espiritual, solamente vamos a poder movernos en el mundo espiritual a menos que estemos sujetos a la autoridad
al menos que estemos sujetos a la cabeza que es Cristo, tanto el hombre como la mujer deben de estar sujetos a una autoridad. ¿Qué tan importante entonces es movernos sujetos, movernos bajo de ese mundo espiritual? ¿Por qué, hermano? Porque acá dice, hermano, que por causa de los ángeles. Quiere decir que hay ángeles, hermano, ángeles se refiere a espíritus engañadores, a espíritus caídos, hermanos, que estarán ministrando la vida tanto del hombre como de la mujer. El mundo espiritual de las tinieblas está muy activo, queridos hermanos. En este tiempo está muy activo, distorsionándoles la mentalidad de los hombres y enviando enseñanzas propias, enseñanzas, hermanos, de doctrinas erráneas, equivocadas, de tal manera que el hombre está cayendo en esa mentira y en ese engaño, que no se sujetan a nadie. Por eso vemos que el hombre y la mujer deben de tener una señal de autoridad, o sea que deben de tener el respaldo de Dios en el mundo espiritual, porque estamos luchando, hermanos, contra ángeles caídos, estamos luchando contra espíritus engañadores, contra doctrina de demonios, y eso dice en 1 Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De tal manera dice que prohibirse, y dice, hermano, que atacarán todo lo que es la verdad, porque dice que todo lo que había creado Dios era bueno. Pero vamos a quedarnos hasta allá. Dice que, hermano, dice que apostatarán de la fe. El Espíritu claramente dice, visiblemente, podemos verlo en este tiempo, que muchos hombres sin la autoridad, sin sujetarse a la autoridad, de Cristo, sin sujetarse las mujeres, sin sujetarse a sus esposos, el esposo sin sujetarse a la cabeza que es Cristo, hermano, y tampoco sujetarse a los ministros, a los hombres de Dios que los enseñan, hermano. Quiere decir que se mueve un espíritu de desobediencia, un espíritu que se mueve a su modo. ¿Qué tan importante entonces es tener el respaldo, moverse bajo la autoridad, moverse bajo la sujeción? ¿Qué tan importante es, querido hermano, moverse? ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado? ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual contrario moviéndose en este tiempo. Y el Espíritu claramente nos dice que si no nos sujetamos nosotros al Espíritu Santo, no nos sujetamos nosotros a la palabra, no nos sujetamos nosotros a los ministros, dice, hermano, que se van a mover espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto en el mundo espiritual, hermano, el mundo espiritual del reino de las tinieblas estará muy activo en este tiempo, llevando enseñanzas, un falso mover en las vidas de aquellos que buscan un Dios que nos salva. Por eso cuando la vida, hermano, cuando la vida del creyente no va de acuerdo conforme a la palabra, hermano, su vida no va de acuerdo a lo que el Espíritu dice, es un falso mover, hay un espíritu erróneo se está moviendo, de tal manera, hermano, que ese espíritu los engaña, hermano, de tal manera que rechazan la vida de Cristo, hermano, que reine, rechazan que Cristo reine sobre sus vidas, de tal manera, hermano, que el hombre, hermano, ¿qué es lo que hacen estos espíritus engañadores? O cuando el hombre no se sujeta, hermano, no tiene sujeción por ningún lado, entonces, hermano, su corazón se empezará a endurecer. Se empezará a endurecer. Le puse, hermano, por título a esto, hermano, que todavía no defino, hermano, esto que estamos poniéndole. Es la importancia del perdón, la importancia del arrepentimiento. Cuando el creyente, hermano, no acepta el arrepentimiento, no acepta el perdón, créame, su corazón lo va a engañar, porque no tiene sujeción a nadie. No tiene sujeción a nadie, hermano, no deja que Cristo reine en su vida, no deja que Cristo gobierne su vida, de tal manera que rechazará al Espíritu de Cristo, rechazará al Espíritu Santo en su vida y empezará a endurecer su corazón.
De tal manera, hermano, que no mirará el arrepentimiento y no sabrá perdonar. No buscará, hermano, que usted sabe que al Judas, hermano, si algo le pasó al Judas, hermanos, es precisamente eso. Por eso dice que el hombre y la mujer debe de, hermano, de buscar siempre estar sujetos, porque hay un mundo de las tinieblas buscando, dice, hermano, que estos hombres apostaten de lo que se les ha enseñado, hermano, pero también dice que va a moverse sobre su vida, de tal manera que buscarán endurecerles el corazón. El mundo espiritual, hermano, es muy real. Es muy real. Por eso las cosas que pasan en nuestra vida tenemos que darle un sentido, ya sea personal, ya sea un sentido espiritual. Porque qué tan poderoso es, hermano, el saber perdonar, el saber arrepentirnos por los pecados delante de Dios, pero el saber perdonar es las ofensas que tenga que ver con el prójimo. Saber, hermano, saber cambiar nuestra actitud para con el prójimo. Pero ¿cuándo sucede estas cosas? ¿Cuándo suceden realmente esto? Cuando nosotros estamos sujetos a la palabra, estamos sujetos a Cristo, estamos sujetos al Espíritu Santo, estamos sujetos a las autoridades que Dios plantó donde quiera que nos congreguemos. ¿Qué tan importante es, hermano? Porque mi Señor Jesús lo dijo en el libro de Juan 13, versículo 26. Mira, hermano, Jesús respondió: a quien yo diera este pan mojado es aquel, dice, y mojando el pan le dio a Judas Iscariotes, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Miren que una de las cosas que dice aquí, hermano, es que mi Señor Jesús le decía a Judas, le decía amigo, hermano. El comer en el plato de él era un privilegio. El participar en la mesa, en la intimidad, eso es un privilegio, hermano, de gran importancia. Si Dios, hermano, le permite estar en la mesa de unos ministros, hermano, tenga usted mucho orgullo, pero de mucho valor, hermano, que le permitan la intimidad, que le permitan conocer la vida íntima de los ministros. Si le invitan a su casa, hermano, siéntase privilegiado, hermano, porque es solamente la gente distinguida, la gente importante, hermano, a la gente que se le considera realmente de confianza, podían entrar en esa intimidad, como lo hace nuestro Dios. Solamente los fieles pueden entrar en esa intimidad y conocerlo a Él. No a todos se los permite, hermano, porque Él ya los conoce. Después dice que cuando Satanás entró en él, entonces le dio a decirle: hazlo pronto, hazlo ya. O sea, lo que podemos decir es que el que no acepta, mira que estaban en una santa cena. Esa santa cena, hermano, ¿para qué nos sirve hoy en día según la doctrina? Es para limpiar nuestra vida, hermano, lavar nuestros pecados, pedirle perdón a nuestro Dios, para ser restaurados, para ser santificados, para ponernos a cuentas con el prójimo, para estar bien, para que constantemente estemos limpiando nuestra vida, hermano, de todo pecado, de toda maldad, de toda rebelión, de toda división, de toda dureza de corazón. Tenemos que estar siempre participando, hermano, de la Santa Cena, de tal manera que constantemente estemos limpiándonos de nuestra vida. De tal manera que entre más nos limpiemos, nuestra vida va a ir cambiando, querido hermano. Por eso aquellos que no se arrepintieron se fueron a la gran tribulación a lavar sus vestiduras, a lavar sus ropas. ¿Por qué se fueron? Porque mientras estaban en la tierra, hermano, mientras tenían la oportunidad en este tiempo, no lo hicieron. Quiere decir que no buscaron el perdón, ni buscaron el arrepentimiento delante de Dios. O sea que tan poderoso eso. Pero yo creo, el Espíritu, algo que me mostró en esta mañana, que cuando el creyente, hermano, no busca el perdón a Dios, su corazón cambia. Cuando el creyente no se arrepiente, su corazón cambia. Dice, hermano, que podemos decir que el que no acepta el arrepentimiento de sus pecados, y hermano, y de aquellos que no saben perdonar la vida de otros,
Fíjese que está entregando su corazón a Satanás. Mira, hermano, ¿para qué nos sirve a nosotros recibir a Cristo como nuestro Salvador? Para que Él cambie nuestro corazón, cambie nuestra vida. Y por eso le entregamos a Él nuestra vida, que más bien le entregamos el corazón, que nuestro corazón no se llene de maldad. Por eso dicen en Primera de Juan, hermano, que dice que cuando apareció Cristo en nuestro corazón, hermano, dice que apareció para deshacer toda obra del diablo, toda obra de Satanás, para desaparecerlas, quitarlas de nuestro corazón, para tener un corazón limpio, un corazón sincero. Por eso, hermano, tenemos que ver que cuando en nuestra vida Satanás, el diablo, no gobierna en nuestro corazón, sino que sea el Espíritu Santo que gobierne en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo dice que Él venga el Consolador sobre nosotros, dice que Él nos convencerá de pecado, de justicia, por cuanto hemos pecado contra el Señor, por cuanto hemos cometido injusticia, y nos convencerá. ¿De qué nos va a convencer? De que pidamos perdón, de que nos reconciliemos, de que realmente estemos bien delante de nuestro Padre Celestial. Enseguida Él nos redarguye cuando hemos hecho lo malo, cuando las cosas no están bien, nos redarguye. Dice, y un buen hijo de Dios, ¿qué es lo que hace? Sí, la regué, me equivoqué, voy a pedir perdón y sigo adelante. ¿Por qué, pues, hermano? Para no darle lugar al enemigo, no darle lugar al enemigo. Por eso no debemos de endurecer nuestro corazón y aferrarnos a que estamos bien, hermano, porque en la Escritura no dice si tú le hiciste algo a alguien, sino dice si ves que tu hermano tiene algo en contra tuya, ve y pídele perdón. Pero también si tú hiciste algo, tienes que pedir perdón, o tenemos que pedir perdón. En los dos casos funciona. ¿Por qué? Porque tenemos que librarnos, hermano, de una administración satánica, de una administración, hermano, donde no le demos nosotros lugar, no le demos lugar a Satanás. Por eso dice que no se ponga, o sea, no de su enojo no se ponga, o sea, no se ponga el sol, dice, sobre nuestro enojo. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Que no pase del día y pongámonos a cuentas. Pero dice que entró Satanás en un momento, hermano, que había que arrepentirse. En un momento que había que ponerse a cuentas, había entrado Satanás en el corazón de Judas. ¿Por qué razón, hermano? Porque él no quiso arrepentirse de sus pecados y no quiso perdonar los pecados, no quiso perdonar a su hermano. Él estaba entregando su corazón a Satanás, lo cual lo engañó, hermano, y le hizo endurecer el corazón, rechazarle, hermano, y rechazó darle el corazón al Señor para que se lo cambiara. Y es interesante porque la falta de perdón y arrepentimiento convierten a un hombre. Mira, hermano, esto fue lo que el Espíritu me mostró, que la falta de perdón convierte a un hombre en un hombre orgulloso. Por eso el antónimo, ¿qué es un antónimo de perdón? De perdonar. Un antónimo significa, es decir, todo lo contrario a una palabra expresada. Es decir, todo lo contrario de una palabra expresada, eso significa un antónimo. Y la palabra antónimo de perdonar significa condenar, inculpar, castigar, vengarse, ajusticiar, censurar, culpar. Dice, desaprobar, eliminar, exigir, linchar, matar, obligar, recriminar, rematar. Lo contrario a perdonar. ¿Cómo se vuelve un creyente si no perdona? ¿Cómo se vuelve un creyente si no se arrepiente? Un hombre que condena. Un hombre que inculpa, le echa la culpa a todo el mundo. Un hombre que castiga. Un hombre vengativo. Un hombre justiciero, un hombre que censura, un hombre que culpa, un hombre que desaprueba, un hombre que elimina, que exige, que lincha, que mata, que obliga, que recrimina, que se acaba de rematar a alguien, hermanos, no pueden ver a alguien caído porque enseguida le pone el pie, enseguida trata de acabar con su vida, como pasó con los amalecitas, que acabó de rematar la vida de Saúl. Hay gente que ven que alguien está peor y para acabarlo a rematar, hermano,
lo exponen a la luz, lo exponen todo, son matones. Aquel que le remata la vida de una persona caída, alguien que está mal, hermano, es un matón. Porque estos hombres no saben perdonar. Esto todo el tiempo andan desaprobando la vida de los demás. Quieren eliminarlos de su vida. Son vengativos, son justicieros, como el caso de Pablo antes que conociera a Cristo. Que la misma escritura dijo al Señor que hay quienes en este tiempo creerán que le hacen un favor a Dios persiguiendo a los demás, matando a los demás, culpándolos, condenándolos antes de tiempo. Mire qué característica. Mi Señor Jesús siempre nos hablará del arrepentimiento y del perdonar. Por eso cuando Él vino a la tierra, hermano, y empezó su ministerio, por eso dice en Mateo 4, versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados a la región de sombras de muerte, luz le resplandeció después, y desde entonces comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces dice que Él empezó a predicar arrepentimiento donde hay tinieblas, donde hay, hermanos, sombras de muerte. Empezó a hablar de que para entrar al reino de los cielos, hermano, se necesita arrepentimiento de sus pecados y de perdonar los pecados de los demás. Miren que dice que donde veía tinieblas, donde veía sombras de muerte, ahí llevó el mensaje del arrepentimiento. Por eso el Señor dijo que Él no vino a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué, hermano? Porque los vio que estaban en tinieblas, los vio que estaban en sombras de muerte. Pero fíjese qué interesante que este pueblo, en lugar, hermano, a quien ellos le vino a predicar, dice en Juan 1, versículo 9 al 12, hermano, que ellos, a los suyos vino, dice que esta luz estaba en el mundo, pero esta luz, hermano, ellos no la recibieron. Y el Señor dijo, verán, en el 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Dice, hermano, que esta luz que alumbraba había venido al mundo, dice, pero no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. ¿Y sabe qué es lo que hizo el mundo, hermano? El mundo lo condenó a Él. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de hombres y mujeres que no se arrepienten. Hombres y mujeres que todo condenan, que son injusticia, que desaprueban, que rematan, que desean la muerte de los demás, que solo viven condenando, que solo viven justiciando, que solo viven, hermano, desaprobando, recriminando, exigiendo, linchando, censurando, ajusticiando, hermano, a los demás por una falta de... Mire cuántas cosas suceden cuando no hay una falta, cuando hay una falta de perdón. Se vuelven vengativos, se vuelven condenativos. Todo mundo anda desaprobando, ellos no hay misericordias en su vida. ¿Qué es lo que hicieron? Mataron a un justo. Alguien que les empezó a predicar el arrepentimiento, hermano. Por eso, si algo viene la persecución es sobre aquellos hermanos que están enseñando el arrepentimiento, que están enseñando la verdad de Dios, hermano. Para que reciban el reino de Dios, hermano, se necesita arrepentimiento y saber pecar. Y saber perdonar los pecados. Él empezó a predicar el arrepentimiento donde había tinieblas y sombras de muerte. Pero ellos dicen, hermano, que no lo recibieron. ¿Saben por qué no lo recibieron? Porque ellos querían a otro Jesús. Ellos querían a otro Jesús, querido hermano. Esto lo dijo Juan. Dice, ¿tú eres el que has de venir o esperamos a otro? Cuando vio, hermano, Juan el Bautista, que vio, hermano, que descendió la paloma, escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Y él, después que vio todo esto, que escucharon todo esto, él le hizo una pregunta: ¿eres tú el que has de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué no lo recibieron?
porque ellos estaban esperando otro Cristo. Este Cristo que les hablaba de arrepentimiento, este Cristo que les hablaba de que perdona a tu hermano, ora por tus enemigos, mira, sepa ser amables, sean cordiales, tolérense, ámense. Esto para ellos no querían a este Jesús tan débil. No querían a este Jesús. Ellos querían un Jesús, hermano, vengativo. Ellos querían un Jesús violento. Ellos querían un Jesús que les hiciera la venganza, hermano, que les hiciera justicia, que matara a sus enemigos. Por eso aquel que ora, Señor, y mira lo que me hicieron, y mira lo que me pasó, y fulanito, y fulanito, y fulanito, se convierten en Baales, hermanos, y sus oraciones, hermanos, no son de bendición, sino son de maldición. Hermano, aquel que ora, hermano, en contra de alguien, está pidiendo la muerte. Y el caso, ¿por qué Dios bendijo tanto a Salomón? Porque le digo, por cuanto no se halló a ti, dice, no se halló en ti. Dice, el que pidieras por venganza sobre tus enemigos, la caída de tus enemigos. Y no se halló en ti, ni pediste vida para ti. Digo, estas bendiciones vienen. ¿Qué es lo que Dios miró en la vida de Salomón? Que en su corazón no había venganza. Estaba pidiendo, él sabía que estaba guardado en las cosas de Dios, pero un hombre que es falto de perdón en sus oraciones, en su búsqueda, siempre busca, hermano, meter a otras personas delante de Dios. Mi Señor Jesús hablaba de arrepentimiento y de perdonar, pero ellos dicen, no, queremos a otro Jesús. Estaban buscando a un Jesús, a uno que les diera la razón. Por eso dice en 2 Corintios 11, versículo 3, pero me temo que como la serpiente con la astucia engañó a Eva, nuestros sentidos eran de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibir otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis recibido, dice, bien lo toleras. A este Jesús sí lo reciben. A este Jesús no les viene predicando de arrepentimiento, no les viene predicando de perdonar. Este Jesús no les viene predicando de que se amen. No, este Jesús no le viene predicando que se toleren. No, hermano, dice que la palabra tolerar, dice, a este bien sí lo toleran, lo recibieron con gusto. ¿Por qué no recibieron a Jesús? ¿Por qué no reciben el mensaje del arrepentimiento? ¿Por qué no reciben el mensaje del perdón? ¿Por qué razón? Porque están esperando a otro Jesús, a un Jesús más tolerable con ellos. Y la palabra tolerar en el diccionario significa que se acepta sin llegar a permitirlo, consentirlo, o sea que se puede soportar. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Entonces quiere decir, hermano, que Dios tolera, Dios soporta. Dice, es como decir, me voy a hacer de la vista gorda, voy a hacer como que no lo vi, está prohibido, pero voy a hacer como que no lo vi. Esperan a un Jesús corrupto. Por eso la Escritura dice que en él no hay injusticia, ni hay cohecho. Por eso a los jueces se lo digo, aquellos jueces que, hermano, que buscaban la aprobación, que buscaban la justicia, hermano, el Señor se lo digo, digo que el Señor no admitía cohecho, no admitía injusticia, hermano, pero ellos estaban buscando una aprobación, hermano, en los jueces, aquellos que implantaban las leyes, hermano, en el cual, hermano, ellos buscaban que Dios les diera la razón. Les diera la razón, hermano, pero no se las dio el Señor. Ellos buscaban a un Jesús que violara la ley, que violara y que les diera la razón, queridos hermanos. Ellos querían a otro Jesús. Ellos querían a otro. Por eso dice, hermano, que la importancia, dice, tenéis cuidado de parte de quien habla.
Porque uno de ustedes hablan de parte de Dios. Dice, porque Dios no admite cohecho, no admite justicia. Ellos querían a un Jesús así. Ellos querían un Dios, hermano, que les tolerara, les permitiera todo lo que ellos hacían. Se lo querían, hermano. Por eso en el libro de Mateo dice 17, versículo 17, dice, respondió Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Deportar, dice, traédmelo acá. ¿Qué estaba diciendo, querido hermano? Que Dios, hermano, que Dios no tolera, que Dios no soporta cuando se hace lo malo. No lo soporta, querido hermano. Ni nos da la razón, ni nos aplaude, ni nos dice, oh hijo, te vengaste de alguien. Oh hijo, hiciste algo correcto. Qué bueno que acabaste con el hermano, que acabaste con la hermana. Qué bueno que los expusiste delante de todos y acabaste con su vida para acabar con ellos el pecado. Hay que destruirlos, hay que perseguirlos, hay que... No, hermano. En el libro de 2 de Crónicas 19, versículo 6, y digo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, dice, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sé pues con vosotros el temor de Jehová, mira lo que haces, porque con Jehová vuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohechos. Y les mandó, dice, diciendo, proceder a sí mismo con temor a Jehová, con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que vienen a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, dice, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis para que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así no pequéis, no pecaréis. Que estaba diciendo, tengan mucho cuidado de que no toleren, o sea, no toleren al pecado. Que estaba diciendo, hermano, no permitan ustedes que alguien se vengue de alguien, no permiten que alguien ataque a alguien, no permitan que alguien, hermano, sea rencoroso con alguien, no permitan que alguien, hermano, injurie a alguien, no permitan que alguien hable mal de alguien, porque Dios dice, no vaya a ser cosa que Dios venga la ira sobre ustedes. Eso no lo va a permitir el Señor en una casa, hermano. ¿Por qué? Porque en ellos habita la falta de arrepentimiento y la falta de perdón. No va a consentirnos el pecado. No va a consentirnos, hermanos, una falta de arrepentimiento. No lo va a tolerar el Señor. Por eso dice la Escritura que algunos dice que algunos piensan que, dice, algunos tienen por tardanza su venida. Dice, lo que el Señor está buscando, dice 2 de Pedro 3:9, dice, hermano, es que todos procedamos hacia el arrepentimiento. O sea, que el deseo de nuestro corazón, hermano, es que procedamos a cambiar nuestra vida. Hermano, pero que están esperando a otro Jesús, un Jesús que les tolera toda su vida, que le toleran lo que hacen con los hermanos, que le toleran que hacen, hermano, con Dios, violando la ley, que les tolera todo, y piensan, hermano, que todavía Dios los ama. Ellos están esperando, dice, a otro Jesús, no un Jesús que les hable de amor, de perdonar, de aceptar la palabra, de andar conforme, de andar sujetos a las autoridades, andar sujetos a la palabra, andar sujetos al Espíritu. Ellos buscaban una aprobación de otro Jesús, que les dijera que los demás están mal y ellos están bien, y que el pecado que ellos estaban haciendo era tolerable. Buscaban a un Jesús vengativo, buscaban a un Jesús que hiciera justicia sobre ellos. No aceptaron el arrepentimiento, no aceptaron el perdón. Ellos buscaban a otro Jesús. Ellos no buscaban que Jesús reinara en su vida. Ellos buscaban a otro Jesús. Por eso, hermano, usted sabe esto, que cuando el Señor, hermano, los dos hijos pródigos, hermano, esto lo estamos diciendo porque dentro de la iglesia, hermano, y de los que están fuera, por donde quiera, hay pecados, actúan iguales. Así como pasó con los dos hijos del reino, ¿verdad? El hijo pródigo y el que estaba en casa. El que estaba en casa había enojado contra su hermano porque había regresado. Así hoy estamos, ¿verdad?
Hoy sí, ahí estamos en día. ¿Cuántos están enojados dentro de las iglesias? O cuanto a su prójimo, cuanto a su esposa, cuanto a su esposo, cuanto a sus hijos. ¿Cuántos están enojados con ellos? Y no se hablan. ¿Cuántos están enojados? ¿Usted cree que Dios va a tolerar que nosotros vivamos peleando, que nos estemos enojados los unos con los otros? ¿Usted cree que eso Dios lo aplaude? Cuando el hombre piensa eso, es porque, hermano, es porque en su vida es una persona vengativa. Su corazón cambió. No está en gobierno, lo está siendo manipulado por un espíritu engañador. Está moviéndose en el reino de las tinieblas, no en el reino de la luz. Aquel que se mueve en el reino de las tinieblas es vengativo, es matón, es desaprobar, hermano, hermano, busca eliminar a los demás, siempre busca, hermano, levantarse contra su hermano, porque se está moviendo en el reino de las tinieblas, no en el reino de Dios, porque para ellos ese es el Jesús que ellos esperan. Pero ¿cuántos están enojados dentro de la casa de Dios, hermano? Están enojados, o dentro de su casa están enojados. El esposo no habla a la esposa no tienen problemas con los hijos. Hermanos, ¿cuántos están enojados contra su prójimo? ¿Usted cree que Dios tolera eso? Dice que no deis lugar al diablo por causa del enojo. ¿Quién está tomando lugar ahí? ¿A quién le dieron lugar? ¿No fue al diablo? Su corazón, hermano, ¿entró el diablo? ¿Cómo actúa, hermano, el corazón cómo actuó el Judas cuando en su corazón estaba Satanás? No quiso perdonar, no quiso arrepentirse, no quiso, hermano, cambiar su vida. Enseguida endureció su corazón. ¿Cómo actúa cuando el diablo está? En pleitos, celos, iras, contiendas. Hermanos, hacen con su vida lo que quieran, porque no están bajo el dominio del reino de la luz, sino bajo el dominio del reino de las tinieblas. Hacen con su vida lo que quieren. Por eso cuando el Señor vino, hermano, al mundo, dice en Juan 3:17, Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo. Pero la misma Escritura dice, hermano, que estos hombres, dice que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No se ha reprendido el pecado y tienes que pedir perdón, hermano, tienes que ponerte a cuentas, con el Padre, tienes que ponerte a cuenta con tus hermanos. Ellos no se acercaban a la luz porque ahí estaba, que dice, estaban dentro del reino de las tinieblas. El hombre que no busca perdonar, el hombre que odia, el hombre que mata, el hombre que condena, el hombre que juzga, el hombre, hermano, que hace injusticia, que hace acepción de persona, está movido por el reino de las tinieblas. No está en el reino de Dios, hermano, porque el reino de Dios es arrepentimiento, porque el reino de Dios es paz, porque el reino de Dios es amor, el reino de Dios es misericordia, el reino de Dios, hermano, es saber perdonar. Eso no se está moviendo, hermano, en el reino de la luz, se está moviendo en el reino de las tinieblas. Juzga, condena. Qué ironía, que mi Señor vino al mundo a salvarlo y ellos condenaron. ¿Por qué? Porque en su corazón no había disponibilidad de salvar, de ser salvos. No había la disponibilidad de buscar la reconciliación y el perdón. Ellos querían otro Jesús, ellos querían a otro Jesús. Nuestro Jesús, hermano, por eso al cielo no van la gente buena. Al cielo la gente van a pecadores arrepentidos, gente que pidieron perdón. Al cielo no van gente que aparentemente no ha pecado, como aquellos que dicen que son buenos, que hermanos que no pecan contra nadie. Pero la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Hay muchísimas maneras de pecar, hermano. No es exactamente, hermano, las obras de la carne, sino hay obras, hermanos, del corazón. Hay obras espirituales. Al cielo van a los arrepentidos.
los que Cristo les predicó el arrepentimiento, hermano, para perdón de pecados, y supieron perdonar y pasar por alto a las ofensas de otros. ¿Por qué? Porque querían moverse en el reino de la luz, hermano, no moverse en el reino de las tinieblas. Proverbios 17, versículo 26 dice: ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto. No es bueno, dijo el Señor, condenar al justo. ¿Acaso no condenaron a mi Señor Jesús? ¿Acaso no lo enviaron a la cruz? ¿Por qué? Porque no lo querían. Que entonces quiere decir que el hombre que manda entonces a un inocente, condena, vive condenando, vive juzgando, vive matando, vive hablando mal, hermano, está condenándolo, está buscando su destrucción. Está buscando su destrucción. El hombre que busca la destrucción de otro, que sea castigado, sea, hermano, y no espera la justicia de Dios, hermano, no esperan que Dios tome carta en el asunto, hermano, hay falta de perdón, hermano, se está moviendo en el reino de las tinieblas porque no sabe perdonar, no sabe arrepentirse, no recibe sus faltas, hermano, porque dice que no es bueno condenar al justo. Entonces, ¿cuánta gente no mató al Cristo, hermano? O lo matamos, digamos, por preferir a otro Jesús, un Jesús más tolerable, un Jesús más bueno, que les permita hacer violencia hacia los demás, que les permita atacar a los demás. No confundamos que en denunciar el pecado, que denunciar lo que está mal, no confundamos que denunciar lo falso, hermano, en aquellos que están destruyendo al pueblo, se considera violencia, porque ese es el gran mentira y por el cual van a atacar a los que hablan la verdad. No confundamos eso. Porque nosotros tocamos lo falso, a lo que está mal, no a las personas. Porque buscamos en ellos el arrepentimiento y que estén en cuenta para que reciban el reino y los beneficios de Dios, hermano. ¿Quiénes lo condenaron? ¿Acaso no fueron aquellos que no supieron perdonar y arrepentirse de sus pecados? Estos se fueron a la gran tribulación. Por eso la Escritura dice que dice en Romanos 2:5 que por no tener un corazón arrepentido, acumularon ira para la ira. Por no tener un corazón, por tener un corazón duro y un corazón no arrepentido, provocaron ira a Dios, hermano, una ira sin misericordia. Mire, pero acá hay algo interesante, porque la Escritura nos enseña, hermano, que había un pueblo, fíjese que ve la vida de Abraham y la vida de Lot. Dos familias diferentes, aunque eran parientes, eran dos familias diferentes. Estamos en un tiempo hoy de hay hijos realmente de la fe y hay hijos, o sea, hay parientes, hermano, aunque eran pueblos de Dios, hermano, aunque eran pueblo, su corazón cambió. Por eso vamos a ver, hermano, las actitudes de Abraham y las actitudes de Lot. Eran parientes, querido hermano. No hermanos, sino parientes. Usted sabe que la familia de Lot, hermano, quedó excluida de la congregación, quedó excluida, hermano, de Israel. ¿Por qué? Porque ellos cometieron incesto, hermanos, ellos hicieron actos abominables. Esto quiere decir, mira que esto es interesante, porque Dios separó al pueblo de Israel con la familia de Lot. Dos familias completamente diferentes. Mira, hermano, dentro de una iglesia está Abraham y los parientes, Lot. La familia, hermano, dice Jeremías 48, versículo 25, cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado. Dice que los Moab eran los hijos, hermano, de Lot, o sea, los incestos de Lot. Dice, hermano, dice Jehová embriagándole, porque contra Jehová se engrandeció, revuélquese Moab sobre su vómito y sea también él como motivo de escarnio. Dice que una de las cosas que hacía Moab
hermano, Dios le dijo que se vuelva sobre su vómito. Usted sabe que dice que el perro es como el vómito. Quiere decir que les das el alimento, lo regurgita y luego se lo vuelve a comer. ¿Qué estaba diciendo? Él menosprecia el mensaje. Menosprecia el mensaje que lo puede salvar. Y dice, y no te fue a ti Israel por motivo de escarnio, como que si lo tomaran entre ladrones, porque cuando él hablaste, tú te has burlado. ¿Acaso no fue mi Señor Jesús cuando vino? No fue motivo de escarnio, de burlas. Se burlaban de él. Miren qué actitud tenía los hijos de Moab. La familia de Moab se burlaban de los hijos de Israel. Ahora resulta que los que se están esforzando por hacer lo correcto son los peores, son los hipócritas, son los malos hermanos. Dice que los consideraron ladrones, personas dañinas. La palabra ladrón significa alguien que daña. Cambiaron todo, hermano. Eran ladrones. Quiere decir que los de la familia de Lot, hermano, eran ladrones y eran burladores. Se burlaban de los hijos de Dios. Los trataban mal, querido hermano. Dice, abandonaron las ciudades y habitaban en peñasco, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que ha ceñido en la boca de las cavernas. La paloma es reflejo, figura del Espíritu Santo. O sea que se creían santos y necesitaban el agua. O sea, clamaban, los veías gente clamando, hermano, delante de Dios. Y se creían también que, dice que tenían sed y clamaban, hermano, como la paloma. Creían que el Espíritu Santo estaba sobre de ellos. Mire que tantas cosas provoca una falta de perdón y arrepentimiento. Los hace creer que son adoradores. Los hace creer, hermano, que son realmente el Espíritu Santo está en su vida. Y dice, hemos oído la soberbia de Moab. Es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altanero, altivo de corazón, dice. Esta es la actitud de un corazón no arrepentido y de un corazón que no sabe perdonar. Fíjese que está tremendo, porque eso significa Moab. Moab significa que eran muy soberbios, arrogantes, orgullosos, altivos, altaneros de corazón. Dice que yo conozco, dice que va su cólera que no tendrá efecto. Sus jactancias eran muy jactanciosos, presumían de su buen comportamiento, presumían, hermano, de que en sus gestos hacían lo correcto. Presumían eso, hermano. Los de Moab. Quiere decir que hay moabitas dentro de la iglesia. Gente orgullosa, altiva, arrogante, altanera, soberbias. Familias de quién son? Familias de Lot. Que no saben pedir perdón, que no saben arrepentirse, que no saben estar a cuenta con el prójimo. Oh, querido hermano. Su clamor, dice, hermano, en el 34, dice, dieron su voz desde Zoar hasta, dice, por 3 años. Y la escritura dice, hermano, que ellos, dice, y los lagares, dice, no pisaron con canción. La canción no era canción. Nos dice que está diciendo, hermano, que no era canción. No era canción. Ellos rechazaron, hermano, al Cristo. Rechazaron al Cristo. Ellos querían otro Cristo, querido hermano. Moab dice, hermano, que Moab, hermano, eran familias que estaban dentro, hermano, pero eran orgullosos, altivos. Esa es la actitud de un creyente que no sabe buscar el arrepentimiento. Eso no sabe la actitud, hermano, que sabe pedir perdón. ¿En qué se convierte alguien, hermano, que no entrega su corazón, que no permite que Cristo reine en su vida? Querido hermano, se lo entrega entonces a la soberbia, al orgullo, se lo entrega, hermano, realmente se lo entrega, hermano, a aquellos, hermanos, que desean el mal de los demás. Por eso, cuando el Señor le decía a aquellos hombres, dice, sale Pilato, hermano, dice, en el libro de Marcos, le dice, dice que ellos decían, crucifícale. Ellos querían que mataran a Jesús.
De esta manera los principales sacerdotes, escarneciéndole, decían unos a otros: los escribas aún nos salvó y asimismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él injuriaban. ¿Qué le decían ellos? Crucifícale, crucifícale. Este es el Rey de los judíos. Este es el Rey de los judíos. Que los que lo condenaron condenaban a los demás, hablaban, los juzgaban. Todo aquel que le haga algo al prójimo se lo está haciendo al Señor. Qué terrible, verá, que dentro de nosotros mismos, hermano, hay esas actitudes. Pues ahí en Marcos 15, en el versículo 13 dice, hermano, ¿qué decían ellos? Dice: respondió Pilato, le digo otra vez: ¿qué pues quieres que haga con este que llamás Rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale. Pilato le decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícales. A quien les vino a hablar de perdón y arrepentimiento, lo terminaron condenándolo y diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Y esta palabra crucificarlo significa pasión, expresión, dice expresión a la muerte. Tenían unas, y dice que significa negación propia. Negamos conocerlo, negamos tener una relación. Yo no soy de los que me dejo. Ay, a mí me hacen algo, a mí me las paga. Yo no soy como Jesús, que todo lo perdona. Yo no soy como Jesús, que todo lo aguanta. Yo no soy como Jesús, que todo lo soporta. Yo no. Yo, a mí me la hacen, a mí me la pagan. Yo me voy a vengar. Yo voy a hacer algo, pero esto no se queda así. Es una actitud del reino de las tinieblas. Esos son los que dicen: crucifícanle. Crucifíquenle. No acepto yo el mensaje de arrepentimiento, no acepto yo el mensaje del perdón, no lo acepto. Yo me voy a vengar, yo voy a hacer algo, decían ellos. Pero dice Pilato en el 15: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y es interesante, hermano, porque la palabra Barrabás significa altivez, orgullo, soberbia, arrogancia, engrandecer, crecer, ser majestuoso. ¿Acaso no era el mismo significado que tienen los moabitas, los parientes de Israel? Barrabás significa altivez, orgullo, soberbia, arrogancia, altivez, gloria, engrandecer, crecer, ser majestuoso. O sea que rechazaron ser humildes y prefirieron ser enaltecidos, prefirieron ser arrogantes, prefirieron ser orgullosos, prefirieron, hermano, la grandeza, prefirieron eso que a ser humildes. Prefirieron, hermano, a Barrabás. Y Barrabás es lo mismo que Moab. O sea que ellos son de la familia de Lot, no son de la familia del pueblo de Israel. En ellos habita la serpiente, en nosotros habita el Cristo, el Espíritu Santo. Que, hermano, qué tan importante es, por el amor de Cristo, por el amor del Señor, hermano, que cuando Dios nos manda a arrepentirnos, nos manda realmente a pedir perdón, hermano, no se llene nuestro corazón de soberbia, altivez, de arrogancia, porque es el mismo espíritu del diablo, hermano, Satanás, ministrando al creyente de tal manera que no se salve. ¿Acaso no hay de estas enemistades dentro de la iglesia? ¿Acaso no hay enojos? ¿Acaso no hay persecución? Todas esas cosas van a venir. ¿Por qué razón? Porque no saben pedir perdón. No saben, ellos esperan a un Jesús que les cause venganza. Ellos esperan a un Jesús orgulloso, altivo, arrogante, soberbio. Y no saben que es Satanás en persona, hermano. Porque se mueven en el reino de las tinieblas y no en el reino de la luz. La salvación de las almas es a través del arrepentimiento, hermano, por nuestros pecados y saber perdonar la vida de los demás. ¿En qué se convierte, hermano? O somos hijos de Abraham o somos descendientes de Lot, que no sabemos perdonar, que no sabemos, hermano, pasar por alto las ofensas.
Quiere decir que un corazón no perdonador. El hombre que sabe perdonar lo que hace es se humilla delante de Dios, porque esa es la actitud. Va a la cruz como hizo mi Señor Jesús y dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que decían: crucifícalo, crucifícalo. ¿A qué se entregan más? Se entregan más. Yo quiero la soberbia, yo quiero la arrogancia, yo quiero la altivez, yo quiero odiar a mí. Eso es lo que más me gusta, porque este Cristo me lo permite. Este Cristo me dice que yo me vengue. Este Cristo me dijo que yo lo destruya. Este Cristo me dijo que yo haga esto malo. Querido hermano, Lot era una tribu familiar. Eran parientes de los israelitas. Pero la familia de Lot era orgullosa, arrogante, altiva, soberbia. Faltos de perdón, faltos de arrepentimiento. ¿Ese es el Jesús que tú quieres? ¿Ese es el disfrazado de Barrabás? Esa no es la familia de Cristo. Esa no es la familia del Señor. La familia del Señor, hermano, es aquel que busca estar bien delante del Padre. Es aquel, hermano, decían: crucifícalo, crucifícalo, mátalo, destrúyelo, hay que seguirlo. Hermano, ellos querían a un Salvador, hermano, que los destruyera la vida de los demás. ¿Usted está enemistado con alguien dentro de la iglesia? ¿Usted no soporta a alguien? Usted desde afuera, hermano, usted tiene rencor y quisiera destruirle la vida a alguien. Tenga cuidado, porque eso es un espíritu, hermano, que endurece el corazón, que toma la vida de una persona, hermano, y lo lleva a su propia destrucción. Porque Dios no tolera la actitud, tanto los de afuera como los de adentro, no lo va a tolerar. Ese no es el Cristo. Prefieren al Cristo, a un Cristo tolerable, que a un Cristo, hermano, que les diga: arrepiéntete, apártate, ama. Hermano, ¿qué es lo que estaba diciendo aquí, hermano? Que para salvar nuestra alma debemos de gente perdonadora, gente que sepa humillarse delante de Dios, hermano, y librar nuestro corazón y limpiar nuestro corazón, para que el Señor, hermano, gobierne nuestra vida. Para que Él more en nuestro corazón, tenemos que librarnos, hermanos, de la altivez, de la arrogancia, de la soberbia. Todo aquel hombre que no perdona, todo aquel que no se pone a cuentas con Dios, su corazón se va a llenar de altivez, de arrogancia, de soberbia, de enaltecimiento. También dice la Escritura que va a ser una persona que condene, que inculpe, que castigue, que se vengue, que censure, que culpe, que reproche, que elimine, que mate, que linche, que obligue y que remate la vida de los demás, querido hermano. Esa es la falta de perdón. Dios nos ayude, querido hermano. Que tengas que estar bien, que tu corazón esté bien, porque tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Dijeron: no, nosotros queremos otro Jesús. No, nosotros queremos otro que nos digan que hay que destruir a los hermanos. Cuidado, hermano. Nosotros somos hijos de Abraham, no somos descendientes de Lot. Con una apariencia, pero en el corazón hay altivez, arrogancia. Ponte a cuentas, hermano. Ponte a cuentas. Si Dios te llama al arrepentimiento, ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con tu hermano. Ponte a cuentas. Porque si tú dices que esto es correcto, pues ese es el otro Jesús, querido hermano. El Señor dijo: no es bueno condenar al justo. No es bueno, dice. Los que no supieron perdonar y arrepentirse de sus pecados, querido hermano, terminaron siendo parientes de Lot. Los moabitas. Qué interesante, ¿no? Que Moab y Barrabás significa exactamente lo mismo. ¿A poco hoy no están queriendo a otro Jesús
que en lugar del verdadero Jesús que nos lleva al arrepentimiento y a estar limpio y a ponernos a cuenta, porque Él quiere, hermano, llevarnos a su reino y disfrutar del reino de Dios, para que seamos realmente hijos de Dios. Dios bendiga tu vida esta mañana. Ponte a cuentas con el Señor, querido hermano. Ponte a cuentas. Revisa tu vida y que dentro de la iglesia, dentro de donde tú estés, hermano, tu corazón sepa perdonar y seguir adelante. Sepa reconocer tus pecados, pero cuidado con la venganza. Cuidado con castigar la vida de otros. Cuidado con condenar la vida de otros. Cuidado con obligarlos, rematarlos. Buscar la venganza, porque eso es moverse en el reino de las tinieblas. Es rechazar a Jesús como rey y tener como rey a Barrabás y tener como rey, hermano, a Satanás en el corazón de la vida del hombre. Tú eres un hijo de Dios, apártate. Ponte a cuentas con el Señor, arrepiéntete de tus pecados, ponte a cuenta con tu hermano. No vaya a hacer cosa que vaya a venir el enemigo y vaya a tener control y vaya a querer reinar sobre tu corazón y entonces sufra las consecuencias por esa actitud. Nada como estar bien, nada como tener el corazón del Señor. Cuídate, hermano, cuídate y reciba el Espíritu Santo en esta mañana, que nos convence de pecados, que nos redarguye de pecado y nos hace hacer lo correcto. Nada como estar bien de nuestro corazón. Nosotros somos hijos de Dios, no somos descendientes de Lot. Que Dios bendiga tu vida. Donde quiera que estés, Dios guarde tu corazón. Hermano, ven al reino de Dios. Vuelve a tu casa, vuelve a casa. Pídele perdón al Padre y vuelve a casa. Pídele perdón a tu hermano y sigue caminando, sigue adelante. Hermano, que lo que importa es estar con el Señor. Lo importante de la Escritura dice que hay fiesta en los cielos cuando hay un pecador arrepentido. Dios bendiga tu vida, hermano. Ayúdanos a compartir. A todos los hermanos y hermanas que se conectaron en esta mañana, les enviamos un saludo y que el Espíritu de Dios los fortalezca. Donde quiera que estés, guarda tu corazón, guarda tu vida para el Señor y no permitas que nadie gobierne. Tú eres de Cristo y tu Rey o nuestro Rey se llama nuestro Señor Jesucristo. Es Él el que reina y domina Él es la autoridad en la cabeza que domina nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestras áreas. Teniendo a Cristo podemos dominar todas esas cosas. Cuídate, ayúdenos a compartir. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, queridos hermanos.